En el video número 20 estuvimos estudiando acerca de la justicia perdurable, que era parte de una de las promesas que traería esas 70 semanas profetizadas en Daniel 9. Y pudimos leer en Isaías 62 que Dios no descansaría hasta hacer resplandecer su justicia en Jerusalén, y la salvación se encendiera como una antorcha para que otras naciones pudieran verla, como nos sigue contando el verso al decir que todos los reyes la verían, y sería puesto un nombre nuevo a esa Jerusalén que la boca del Señor nombraría, para gozarse con ella como el esposo con la esposa. Apocalipsis 21 es el único lugar donde encontramos un paralelismo coherente de estas promesas hechas, donde a Juan se le permite ver la santa ciudad dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa santa ciudad de Jerusalén que descendería del cielo tendría la gloria de Dios, y por eso que el verso 23 afirmó que no necesitaría de sol ni de luna, porque esa gloria de Dios la iluminaría junto con el Cordero. En Isaías 65 también pudimos leer en el verso 17 que Dios había anunciado que crearía cielos y tierra nueva, y a partir de ese momento traería a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, para alegrarse con ella y gozarse con su pueblo. Y nuevamente es Apocalipsis 21 el que nos muestra este desenlace profético, donde en el verso 1 se le permite al siervo Juan ver un cielo nuevo y una tierra nueva, afirmando que el primero habría pasado, y a partir de allí es donde vería descender esa santa ciudad, la nueva Jerusalén del cielo, ataviada justamente como una esposa para su marido. Y nuevamente podemos entender que no es un acontecimiento que se vivirá en el cielo, porque el verso 24 asegura que las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerían su gloria y honor a ella. Al afirmar reyes de la tierra, naciones salvas andando en esa nueva Jerusalén, solamente nos invita a pensar en tiempos terrenales, pero con una relación celestial gracias al tabernáculo que sería extendido según el verso 3. Aunque Apocalipsis anunció que ese tiempo estaba cercano a ellos, no obstante todavía no se había consumado en el momento de escrita la carta. Y por eso es que en 2 de Pedro capítulo 3 el apóstol le invita a esos expatriados a estar pendiente a las palabras proféticas que anunciaban justamente estos cielos y tierras nuevas donde moraría esa justicia. Y ellos en ese momento anhelaban que se consumaran estos tiempos. Pero previamente debía ser destruidos los impíos para limpiarla justamente de esa maldad. El Señor nos contó, según Mateo 5, que hasta que no pasara ese cielo y esa tierra, ni una jota ni una tilde de la ley podría pasar, porque era necesario que todo lo anunciado por los profetas se cumpliera para poder restaurar esos tiempos que habían sido anunciados, como usted lo puede leer en Hechos 3, verso 21. Una vez que estos tiempos se consumaran, sería confirmado ese pacto perpetuo que Dios desde el Antiguo Testamento estaba anunciando, y que daría lugar a la consumación de todos estos planteamientos que anunció las profecías de las 70 semanas de Daniel. Y como pudimos leer en el capítulo 9, verso 27, ese pacto sería confirmado con muchos en la última semana profética, la cual estaría completando la número 70, ya que como pudimos leer, hasta el momento de la destrucción de la ciudad del santuario y la finalización de la guerra, se habrían consumado 69, 7 que habían sido usadas para restaurar lo que Nabucodonosor había destruido, y las 62 siguientes donde después de la muerte del Mesías príncipe debía sufrir la ciudad y el santuario una destrucción para poder activar esa última semana de la que estamos hablando. Y usted lo puede leer en el capítulo 9, versos 24 al 27 de Daniel.
Sin esta destrucción no podemos hablar de una consumación de profecías. Por eso es tan importante que se cumpliera la desolación anunciada en Daniel, a la cual hizo referencia el Cristo según Mateo 24, y que tendría lugar según el verso 34 en esa generación con la que Cristo hablaba. Podemos notar que antes de esta última semana no está confirmado ese nuevo pacto, y algunas citas nos los dejan ver. En Hebreos capítulo 8, verso 13, escrito aproximadamente entre el 64 y el 67 después de Cristo, antes de la destrucción, todavía podemos notar que el escritor hace saber que ese envejecido primer pacto estaba próximo a desaparecer, lo cual nos indica que aún no había desaparecido en el momento de escrita la carta. Y por esa razón hemos podido leer que el mismo capítulo 8, verso 6, afirma que Cristo estaba mediando ese nuevo pacto aún, porque no pueden haber dos pactos vigentes. Uno tenía que terminar de desaparecer para poder confirmar el nuevo pacto. Aunque ya estaba garantizado en una esperanza viva, no obstante, todavía estaba siendo mediado en el momento de escrita esta carta a los hebreos. Aquí podemos leer la cita bíblica de Daniel 9, 26 y 27, para que tengan una idea de estos tiempos, observando la línea del tiempo que hemos venido trabajando. Daniel 9 dijo que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías príncipe, lo cual nos estaría ubicando en el año 33, donde justamente tuvo lugar ese acontecimiento. Y el verso sigue diciendo: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, lo cual nos estaría hablando justamente de un acontecimiento después de esa muerte que solamente tiene relación con los hechos devastadores sobre Jerusalén, donde los romanos entre el 70 y el 73 destruyeron justamente la ciudad y el templo. Luego nos dice que hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones, lo cual ubicamos en un pequeño espacio después justamente de la destrucción, para confirmar en esa otra semana el pacto con muchos. Y es lo que pudimos notar en toda esta línea del tiempo. A la mitad de la semana nos dice que haría cesar los sacrificios de la ofrenda, y en la siguiente mitad derramaría lo que estaba estipulado sobre el desolador. De esta manera quedaría entonces cumplidas las 70 semanas de Daniel. Y observe que sin la destrucción de la ciudad y el santuario no puede confirmarse el pacto que Dios había estipulado con esa casa de Israel, lo cual nos obliga a tener presente en cualquier tipo de análisis que hagamos esta destrucción acontecida en el año 70. El Señor también aseguró, según Lucas 21, que Jerusalén sería rodeada de ejércitos y caerían a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones, dejando claro que esa ciudad santa sería hollada o pisada por los gentiles, lo cual justamente hace referencia a esos tiempos de desolación donde Jerusalén recibiría esa retribución por tanta sangre derramada para que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas desde el Antiguo Testamento. Esta carta de Lucas 21 nos está contando una historia que pronunció Cristo antes de ir a la cruz, y no vemos en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento que esta profecía de la desolación de Jerusalén se haya consumado. Solo Apocalipsis nos cuenta sobre estos tiempos de destrucción, afirmando que estaría muy cercano a ellos, y en el capítulo 11, verso 2, hace saber que esos gentiles hollarían la ciudad santa 42 meses, tal cual lo había anunciado el Cristo, lo cual nos invita a pensar de manera coherente que esta carta fue escrita antes de la destrucción, o antes de ser hollada Jerusalén, si lo quiere ver de ese modo. Y entendiendo que si estos hechos se consumaron en el 70 al 73, podemos ubicar la carta antes del 70. Y solamente el adverbio de tiempo pronto nos estaría dando a entender que estaba próximo a consumarse, y tendría relación perfecta con los hechos acontecidos entre el 70 al 73, donde Tito, enviado por el emperador Vespasiano, el cual era su padre,
cumplió estos acontecimientos sobre Jerusalén. Y en honor a estos eventos, su hermano Domiciano construyó el llamado Arco de Tito, donde tallaron a los romanos cargando la menorá del templo y todos esos utensilios que tenía. Desde esta relación perfecta, la cual es corroborada en la historia paralela en los escritos del judío Flavio Josefo, podemos entender que el libro de Apocalipsis nos estaría contando el desenlace de esta última semana necesaria para confirmar el pacto con la casa de Israel. Y por esta razón es que encontramos en Apocalipsis capítulo 11 que al siervo Juan se le permite ver el templo de Dios abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en ese templo, lo cual estaría indicando la cercanía del evento de confirmación del pacto que ellos estaban esperando. Y que Apocalipsis 21 afirma que al descender esa santa ciudad ya no habría templo en ella, sino que Dios y el Cordero serían su templo, consumándose de igual manera la promesa hecha a la iglesia de Filadelfia, donde el Señor les dijo que al vencedor los haría columna de ese templo de Dios y nunca más saldría de allí. Templo que estaría presente en la nueva Jerusalén que descendería del cielo y que nos cuenta todo el capítulo 21 de Apocalipsis. Hasta tanto estos tiempos no se consumaran, todavía el pacto no estaría confirmado. Y en Hebreos capítulo 8, que nuevamente les recuerdo que está escrito cercano al año 67, podemos leer que el escritor hizo referencia en el verso 10 que ese pacto lo haría Dios con la casa de Israel. Profecía sacada de Jeremías 31. Y en ese momento Dios pondría las leyes en la mente de esos redimidos y las escribiría en el corazón de ellos, para ser a ellos por Dios y ellos serían su pueblo. Lo cual refuerza aún más la verdad de que en el momento de escrita la carta no estaba consumado, porque este evento, donde Dios pasaría a ser su Dios y ellos su pueblo, solamente lo podemos ver registrado en Apocalipsis 21:3, contado justamente hacia el pronto futuro de la carta, y diciendo lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, o sea Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, tal cual nos había dicho Hebreos capítulo 8 y Jeremías capítulo 31. Ese pacto solamente era factible confirmarse en el momento de este reconocimiento que Dios haría a esos redimidos. Y sin la presencia del tabernáculo, esto no sería posible. Usted lo puede volver a leer en Ezequiel 37, del 24 hasta el 28. Todo indica entonces que en el momento de Dios estar con ellos como su Dios y reconocerles como pueblo, estarían consumados estos 490 años relativos a las 70 semanas proféticas que Daniel había anunciado. En Primeras de Corintios capítulo 6 nuevamente encontramos este planteamiento cercano al año 60 después de Cristo, donde Dios les hace saber que eran templo del Dios viviente y utiliza una profecía diciendo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sabemos que esta profecía no está consumada en el momento de escrito Corintios por el verso 1 del capítulo siguiente, el cual comienza con un conector diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Todavía en el momento de la carta estos acontecimientos estaban siendo prometidos, no estaban consumados, porque solamente es en Apocalipsis 21 donde observamos el reconocimiento de pueblo y en el verso 7 el reconocimiento de hijos.
para Dios morar con ellos como estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Todos estos acontecimientos nos permiten hacer un paralelismo coherente entre dos capítulos muy importantes que le invito a detallarlos, y si no los puede observar en la pantalla de su celular o su computadora para leerlos bien, busque una Biblia y lo va leyendo a la par. Vamos a colocar en pantalla el capítulo 60 de Isaías y observemos que este planteamiento estaba dado del Antiguo Testamento y tiene una relación coherente con el capítulo 21 de Apocalipsis. Dios le había dicho al pueblo: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, o sea, sobre Jerusalén, donde se encontraba el monte Sión, amanecería Yahvé, y sobre ti, le dice Dios a Jerusalén, será vista su gloria. Apocalipsis 21 nos hace saber, como ya hemos visto, que el Espíritu de Dios llevó a Juan a un monte grande y alto, y allí le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, tal cual lo había anunciado Isaías 60. Nos sigue contando este capítulo de Isaías: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es importante notarlo porque está hablando de tiempos terrenales. Tus hijos vendrán de lejos. Hemos dicho que la dispersión tenía que finalizar porque eran unas señales de los tiempos del fin, según Daniel 12:7. Y nos sigue diciendo Isaías: y tus hijas serán llevadas en brazos. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahvé tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Estos hijos vendrían con pertenencias y riquezas, lo cual hace que en el capítulo 20 de Apocalipsis, a partir del verso 7, el diablo fuera desatado para ir a engañar las naciones de Gog y Magog, que según Ezequiel 38 vendrían a querer saquear a estos hijos que estaban volviendo del cautiverio y que habitarían sin muros pero confiados. Esta relación la podemos encontrar en Apocalipsis 21. Así como las naciones y los reyes andarían al resplandor del nacimiento de Jerusalén, así podemos notar en Apocalipsis 21 que las naciones que hubieran sido salvas, según el verso 24, andarían a la luz de esa santa ciudad, y los reyes de la tierra traerían su gloria y honor a ella, lo cual nos sigue haciendo ver tiempos terrenales. Nos dice Isaías 60: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, tal cual hemos visto acá en este verso 24 de Apocalipsis 21. Y en el verso 25 nos dice que las puertas de esa santa ciudad que descendería del cielo nunca serían cerradas de día, pues allí no habría noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Otra vez las puertas eternas abiertas para todos los justos. Y una vez activa esta promesa, siguen estando abiertas en todas las generaciones, incluyendo la nuestra. Dice Isaías 60: y te llamarán ciudad de Yahvé, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y conocerás que yo Yahvé soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esto tiene mucho que ver con la presencia del Todopoderoso. Y según el verso 22 de Isaías 21, allí no habría templo porque el Señor Dios Todopoderoso sería el templo de ella y el Cordero, lo cual indica presencia divina en esta santa ciudad. Recuerde que nos dijo que ellos serían su pueblo y Dios moraría con ellos para siempre. Isaías 60 nos cuenta: a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, la santa ciudad tendría un muro grande y alto con 12 puertas. Esas puertas
estarían representando a las 12 tribus de Israel, mientras que el muro de la ciudad estaría representando a los apóstoles, que es lo que justamente Isaías 60 nos contó al decir que extranjeros edificarían sus muros, indicando que sería abierta esta salvación también para otras naciones gentiles. Nos dice Isaías 60 que el sol nunca más le serviría de luz para el día, ni el resplandor de la luna alumbraría esa santa ciudad, sino que Yahvé le sería por luz perpetua y Dios sería su gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Yahvé te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y es justamente lo que Apocalipsis 21 nos cuenta en el verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Acción que nuevamente puede leer en el capítulo 22, verso 5. Donde después de decir que la gloria de Dios estaría presente, afirma que sus siervos reinarían sobre la tierra por los siglos de los siglos, tal cual estaba siendo esperado en el capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis. Nos dice Isaías 60, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, tal cual lo estamos viendo en Apocalipsis. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y esta expresión de justicia es justamente lo que nos había anunciado las profecías de Daniel al hablar de esa justicia perdurable, la cual tendría lugar sobre esa nueva tierra que Dios estaba creando. Y es lo que Apocalipsis 21-27 nos cuenta al decir que no entraría en esa santa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Terminaría diciendo Isaías 60, yo Yahvé a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Este pueblo de Israel tenía que esperar un tiempo específico, y cuando esos tiempos llegaran, Dios activaría pronto esa justicia perdurable en esa santa ciudad de Jerusalén, cumpliendo justamente todas las promesas anunciadas del Antiguo Testamento y dejando activa la nueva Jerusalén celestial. Esa santa ciudad que erradamente muchos están haciendo creer que está en el cielo, esperando a que nosotros seamos llevados hasta allá. Y por eso encontrar algunos cánticos que dice, por esas calles yo voy a caminar, ignorando que Apocalipsis 21:2 afirmó un verbo muy importante cuando dijo descender para activar el tabernáculo entre los hombres. Y les invito a que lo tengan presente. Dios había dicho en Isaías 62, como hemos podido notar, que por amor a Sión no callaría y por amor de Jerusalén no descansaría hasta que saliera como resplandor su justicia y su salvación se encendiera como una antorcha, lo cual solamente es factible en Apocalipsis 21. Y por eso que en Juan 5 el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque los tiempos no estaban consumados. No olvides que Isaías 11 nos contó que una de las acciones que haría el Cristo o ese Mesías prometido era hacerlos volver de la dispersión. Pero en el capítulo 42 también afirmó que no descansaría ni desmayaría hasta que saliera esa justicia que estaba siendo anunciada. Y según estamos leyendo aquí en Isaías 62, a partir de allí las gentes verían esa justicia y todos los reyes esa gloria de Jerusalén, afirmando que le sería puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombraría. Perfectamente mencionó una nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. Sigue contándonos este capítulo, y serás corona de gloria en la mano de Yahvé y diadema de reino en la mano del Dios tuyo, porque iban a reinar justamente con el Todopoderoso, el cual moraría con ellos. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se le dirá más desolada, porque el amor de Yahvé estará en ti y tu tierra será desposada. Bodas perfectas que nos sigue contando el verso 5, al decir
que como el joven se desposa con la virgen, los hijos también se desposarían con Jerusalén. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozaría Dios con ella. Estas bodas del Cordero son perfectamente planteadas en Apocalipsis 21, pero previamente tenía que haber una limpieza sobre esa Jerusalén, la cual acontecería en todo lo contado en el capítulo 18 de Apocalipsis, para que ya en el capítulo 19, a partir del verso 7, a esta nueva Jerusalén en ese momento como novia, se le esté permitiendo vestirse otra vez de lino fino que representaba acciones justas de los santos, y esperar a consumar en el capítulo 21 esas bodas que estaban siendo preparadas en los tiempos del fin que Dios había anunciado, y que según Primera de Juan capítulo 2 verso 18 ya estaban ellos viviendo los últimos tiempos o la consumación de los siglos, como dijo Hebreos 9:26, para abrir unos nuevos siglos en una restauración perfecta en unidad con el Todopoderoso. Isaías 1 nos había hablado justamente de esta limpieza, donde Dios había dicho que tomaría satisfacción de sus enemigos y se vengaría de sus adversarios, y volvería la mano contra Jerusalén y limpiaría hasta lo más puro las escorias de esa santa ciudad para quitarle toda la impureza. Restauraría a los jueces como al principio y sus consejeros, para que le llamaran a partir de allí ciudad de justicia, ciudad fiel. Porque Dios había prometido que Sión sería rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero también dejó claro que los rebeldes y los pecadores serían quebrantados y consumidos, porque Dios había determinado limpiarla, ya que según 2 de Samuel capítulo 23 era una de las promesas que le había entregado al rey David, que los malvados serían arrancados, y como dijo Juan el Bautista según Mateo 3 del 7 hasta el 12, serían cortados y echados en el fuego, para cumplir la profecía de Malaquías 4:1, donde los soberbios serían como estopa en horno ardiente, para traer, según el verso 2, justicia y salvación a sus redimidos. El libro de Apocalipsis nos está contando estos eventos, y ese pronto y cerca que el mismo libro determina no pueden ser ignorados ni transformados en alegoría para trasladar estos tiempos a un futuro del siglo XXI. Y aunque quisiéramos, la misma historia nos cuenta que ya Israel volvió a su tierra y es reconocida como nación independiente. Ya no son dos reinos separados como lo fue en el Antiguo Testamento, lo cual indica entonces que la profecía de Ezequiel 37 del 15 hasta el 28 está consumada en nuestros tiempos, donde Dios había prometido volverlos a unificar en un solo reino para cumplirle la promesa al rey David, entregándole justamente esa tierra como herencia que había anunciado desde tiempos pasados a los descendientes de Abraham. Y en ese momento Dios extendería su tabernáculo para reconocerles como pueblo, activando ese pacto de paz perpetuo para estar con ellos, tal cual lo vemos planteado en esa profecía futura que el pronto de Apocalipsis 21 estaba anunciando. El problema radica que cuando hacemos malas interpretaciones, hacemos a los creyentes prisioneros de esperanza, como lo dice Zacarías 9:12, colocándoles hacia un futuro esa victoria que ya se puede disfrutar en nuestros tiempos. Y de esta manera evitamos que realmente puedan empoderarse de esa nueva relación que Dios consumaría y que estaría vigente siempre y cuando entendamos el pronto que el libro de Apocalipsis anunciaba. Estas 70 semanas de las que hemos hablado ha tenido distintos tipos de interpretaciones, y vamos a revisar a continuación algunos errores que puedo encontrar en el discernimiento de ellas. Y digo errores basados en los textos bíblicos, ya que ninguno de nosotros es testigo presencial de esos tiempos,
pero tenemos elementos aún extrabíblicos que nos ayudan a realizar nuestra investigación y a concluir una interpretación lo más exegética posible, relacionándola con los tiempos y los protagonistas de la época en que fueron transmitidas todas esas cartas. Aquí podemos ver algunas imágenes sacadas del internet. Pude ver que son emitidas por Luis Alberto Figueroa y el pastor Gary Walters, lo cual debo anunciar por respeto a quien haya creado esta imagen. Pero podemos notar acá que están anunciadas esas 70 semanas de Daniel. Observen que la van a dividir también en 3 partes. Aquí encontramos 7 semanas que nosotros hemos ya estudiado, luego 62 y por último la última semana profética para completar las 70. Pero note que estas 62 semanas más las 7, es decir, 69 en total, la estarían finalizando en tiempos de la cruz, ignorando que el texto de Daniel también afirmó que dentro de esas 62 semanas estaría ubicado la destrucción de la ciudad y el santuario, profecía que no es mostrada en ninguno de estos planteamientos. Al finalizarla entonces en la cruz, esa semana 62, abren una época llamada la era de la gracia. Es como si el tiempo se detuvo. Extrañamente viene siendo consecutiva las 7 más las 62 y de momento se paraliza para vivir una era de la gracia que hasta nuestros tiempos tiene 2000 años aproximadamente. Y desde esta perspectiva estarían esperando que en algún tiempo futuro se active la última semana, dividiéndola en 2 partes y relacionándola con la gran tribulación que nos cuenta Mateo 24 versos 21 y 22, tribulación que tiene que ver con la abominación desoladora de la que habló el Cristo. Lo extraño del caso es que no pueden captar que ese capítulo 24-34 aseguró que todo acontecería en esa generación. Sin embargo, el pensamiento futurista traslada estos acontecimientos hacia nuestro futuro y ya habrán podido escuchar que están a punto de consumarse los tiempos de la gran tribulación, o algunos afirman que ya los estamos viviendo, lo cual no hace honor a las profecías planteadas. Fíjense entonces cómo crearon este intervalo de separación para despegar la última semana de las 69 que ya se habrían consumado cuando la ciudad y el santuario fuera destruido. Y vuelvo a repetir, ignoran la destrucción de esa ciudad y ese santuario que la profecía de Daniel 9 verso 26 nos contó. Aquí vemos otra gráfica hecha en portugués y la pude sacar de una presentación del reverendo José Soto. Allí nuevamente encontramos las 7 semanas, las 62 para sumar 69. Observen nuevamente que ubican esta semana 69 en el momento de la cruz. Nuevamente vuelven a ignorar la destrucción de la ciudad y el santuario, y de igual manera que la anterior ubican una era de la gracia, que es una especie de transición donde los tiempos se detienen para esperar la última semana profética y consumar la número 70. En esas 70 semanas tienen claro que Cristo vuelve. Allí nuevamente ubican la gran tribulación y el anticristo. Pero si lee nuevamente el texto de Mateo 24, esta venida de Jesús con sus ángeles sucedería según el verso 34 en esa generación. Y esa gran tribulación de la que estamos hablando también estaría ubicada en esos tiempos. Gran tribulación que nos volvió a contar Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al 16, y sobre esos vencedores sería extendido el tabernáculo de Apocalipsis 21:3 para ser reconocido, según el verso 7, como hijo de Dios y heredar todas las cosas que habían sido anunciadas. Notamos entonces que en esta gráfica vuelven a ignorar la destrucción de la ciudad y el santuario que sucede en el 70 y colocaron entonces un tiempo de gracia paralizando las semanas proféticas. En esta gráfica emitida por Jesús Navarro
encontramos los tiempos antes de la cruz, donde estaba reinando la ley, y en esta gráfica sí colocan la destrucción de la ciudad y del templo, pero nuevamente hablan de una era de la gracia para esperar los tiempos de la tribulación y que se activen el reino de los 1000 años que Apocalipsis 20 nos está contando. Con esta gráfica nos estarían dando a entender que estaríamos ubicados en algún espacio de este semicírculo azul, esperando los tiempos futuros, pero nuevamente ignorando que el pronto de Apocalipsis entregaba una respuesta cercana y Mateo 24:34, al igual que Lucas 21, afirmó que serían acontecimientos en tiempos de esa generación con la que Cristo hablaba. Este planteamiento es usado por todos aquellos que son denominados premileniales, ya que justamente están anunciando un milenio por venir. Uno de los más conocidos son los descendientes de Carlos Russell, conocidos en la historia como los Testigos de Jehová. Ellos anuncian que estamos esperando ese reino de 1000 años que cuenta Apocalipsis 20, donde unos eventos mostrados allí anuncian que muchos resucitarían en esa llamada primera resurrección para reinar con Cristo durante esos 1000 años. Y después de los 1000 años, según el verso 7, nuevamente Satanás sería desatado para venir justamente a rodear la tierra, el campamento de los santos y la ciudad amada, antes de establecerse el juicio del gran trono blanco que nos estaría contando el capítulo 20, verso 11, donde sería destruida la muerte y el Hades para activar una segunda muerte. Un segundo grupo, llamado los mileniales, afirman que este milenio, que no es literal, fue activado en el momento de la resurrección del Cristo. Y a partir de allí ya están viviendo en esos 1000 años que, al no considerarle literales, se llaman amileniales. Lo curioso del caso es que afirman que ese reino fue entregado en el momento de Pentecostés, cuando realmente encontramos en Apocalipsis 5:10 que todavía no reinaban sobre la tierra, porque según Daniel un cuerno de la cuarta bestia debía ser destruido para entregar ese reino debajo del cielo a los santos, y para que el Cristo reinara, todos sus enemigos debían ser vencidos debajo de sus pies, acción que solamente en Apocalipsis 11:15 podemos notar que se activaría en el momento del toque de la última trompeta o séptima trompeta, como ya hemos estudiado en videos anteriores. Algunos, haciendo una combinación de estos dos planteamientos, asumen que fue entregado un primer reino en Pentecostés, pero estamos esperando el reino celestial hacia el futuro. Lo curioso del caso que Daniel dijo que una vez entregado ese reino sería eterno, lo cual no nos permite hacer planteamiento de dos reinos. Y un tercer grupo, llamado los postmileniales, afirman que el pronto de Apocalipsis hace que todo esto ya haya acontecido, y este grupo está dividido en dos: los que asumen que a pesar de que ese milenio ya pasó, están viviendo en la guerra de Gog y Magog y estarían esperando el juicio de este gran trono blanco, y los que asumen que también este juicio se consumó y por lo tanto el capítulo 21 de Apocalipsis ya estaría activo para nosotros en nuestros tiempos. Teorías muy interesantes, cada uno con sus planteamientos, pero no podemos negar que en el lugar donde usted ubique este milenio, también debe dar respuesta a esa primera resurrección que Apocalipsis 20 nos cuenta, que según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 hasta el 17, podrá leer que esa primera resurrección de los muertos en Cristo tendría lugar en su venida, lo que una vez más acompaña al apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versos 22 al 24, donde asegura que Cristo fue la primicia de la resurrección y luego los que son de Cristo resucitarían en su venida. Por eso Apocalipsis en ese capítulo 20 nos hace saber que esos decapitados que tendrían parte en esa primera resurrección no pasarían por el juicio de este trono blanco, sino que reinarían con Cristo 1000 años.
y después de esos 1000 años, los otros muertos resucitarían para encontrarse en este juicio del trono blanco y ser lanzados al lago de fuego todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es importante que tengamos pendiente estas verdades bíblicas cuando estemos haciendo cualquier análisis de este milenio. En esta nueva gráfica, observen que las 70 semanas completas ubican su finalización en el martirio de Esteban, asumiendo que desde el año 27 hasta el 34 tendría lugar la última semana profética, y nuevamente están ignorando la destrucción de la ciudad y el templo que acaecería después, cercano al año 70. Este planteamiento está muy alejado de texto. También tenemos claro que la bestia tendría que haber recibido su retribución cuando la última semana profética se consumara, y la bestia no la vemos destruida en este tiempo planteado acá, ya que Apocalipsis, que está escrito cercano al año 70, todavía está mostrando la victoria de esa bestia hacia un tiempo futuro del escrito. Este es el mismo planteamiento anterior, dado por el Dr. Eloy, donde ubica las 70 semanas de Daniel también hasta la muerte de Esteban, y observen que a partir del bautismo de Cristo hasta la muerte de Esteban ubican la última semana. La anterior la ubicó en el año 27 y este estaría ubicándolo en el año 30 aproximadamente, que fue Jesús bautizado. Y nuevamente ignoran la destrucción de la ciudad y el templo. En este caso estarían dando a entender que el santuario que sería destruido estaría hablando del cuerpo de Cristo, ya que Hebreos 8 nos contó que Cristo era ese santuario. Pero recuerde que la cita de Daniel habló de la destrucción de la ciudad y el santuario, ambas cosas al mismo tiempo. Algunos están esperando que se construya un tercer templo para que se cumpla la profecía bíblica. Este es un planteamiento mayormente de judíos ortodoxos que no reconocen al Cristo. Lo extraño es que algunos creyentes que aceptaron al Mesías también plantean la construcción de un tercer templo, porque si lee 2 de Tesalonicenses capítulo 2, notará que el inicuo que han definido como el anticristo tiene que sentarse en el templo de Dios, porque los versos aseguran que será destruido con el resplandor de la venida del Cristo, lo que hace que deba existir un templo en el momento de la venida del Señor para que se siente allí el inicuo. El asunto se presenta es que no pueden captar que cuando esa carta de Tesalonicenses fue escrita, todavía no había sido destruido el templo de Jerusalén, ya que la carta está ubicada aproximadamente en el año 61. En este artículo podemos notar cómo están asegurando que ese templo ya está en construcción, diciendo que será la construcción del tercer templo en Israel y que ya está avanzando muy rápido, asegurando que esas profecías son bíblicas y usando la cita de Apocalipsis 11:2, donde habla de la medida del templo que necesitan para poder asumir que todavía el pronto de Apocalipsis está hacia el futuro. Y como pueden observar, ese anticristo del que habla debe sentarse en ese templo de Dios. Algunos inclusive aseguran que este templo está representado por el Vaticano, pero recuerden que el templo no fue construido en Roma, fue en Jerusalén. Fue en el siglo IV, exactamente en el 360, donde terminaron de construir la Basílica de San Pedro en Roma, y muchos creen que ese anticristo debe sentarse allí, por eso lo relacionan con algún papa, lo cual es totalmente incoherente en base a los planteamientos bíblicos de lo que entendían los hermanos del primer siglo. Este artículo lo escribe May Gutiérrez, el cual asegura que al construirse ese templo y sentarse allí el anticristo, entonces la venida de Cristo estará cerca. Aquí podemos notar sobre el planteamiento de ese tercer templo, y como hemos dicho, justamente es un planteamiento del judaísmo ortodoxo, ese que no reconoce al Cristo de la historia, y que muchos cristianos combinan la doctrina de estos ortodoxos con la doctrina del cristianismo, lo cual está fuera de lugar. Y para que se entienda muy bien, debemos volver a presentar la cita de Daniel 9 para que capten que no tiene coherencia estos planteamientos.
Ya hemos podido ver que las 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Daniel, o sea, el pueblo judío, y sobre esa santa ciudad de Jerusalén que era conocida como la casa de Dios porque allí estaba construido el templo. Además que era en Jerusalén donde estaba el monte Sión. Y en ese momento terminaría la prevaricación, se pondría fin al pecado, se expiaría la iniquidad, se traería la justicia perdurable, las profecías quedarían selladas y el santo de los santos quedaría ungido. Luego va a dividir estas 70 semanas en tres partes. A partir de la salida de una orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no solamente el templo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque algunos asumen que los tiempos de las 70 semanas no cuadran porque el decreto para reconstrucción del templo lo dio Ciro cercano al año 538 a.C. Y aunque sumemos 490 años, nunca llegaría ni siquiera al nacimiento de Cristo. Pero el decreto que nos está contando acá Daniel no tiene precisamente que ver con la reconstrucción del santuario, sino con la restauración y edificación de Jerusalén, que todavía podemos captar que en tiempos de Nehemías los muros seguían caídos. Muchos han sacado este decreto a partir de Artajerjes I y podremos ver en algún otro video que esto es debatible, porque justamente el hecho de no cuadrar los tiempos hace que los ortodoxos que no creen en el Mesías se burlen de los cristianos asumiendo que hemos equivocado el planteamiento bíblico aceptando a un Cristo que no representa al Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Nos sigue diciendo acá entonces que esas primeras 7 semanas se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Observe que el muro también entra en este planteamiento. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, lo cual hemos podido notar que sucede en el año 33. Pero después el pueblo de un príncipe vendría a destruir la ciudad y el santuario, acción que solamente podemos ubicar en el año 70, y hoy día los muros siguen caídos como evidencia de que esto aconteció. Y como hemos visto, hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Y después de la consumación de estos tiempos, de las 7 más 62 semanas, entonces tendría lugar la última semana para confirmar el pacto con mucho. A la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, y después vendría el desolador y la consumación de los tiempos, cuando se derramara lo que estaba determinado sobre ese desolador, representado por el cuerno de esa cuarta bestia que haría guerra contra los santos hasta vencerlo. Espero revisen estos detalles y con ellos pueda ir a evaluar cualquier gráfico que el internet le ofrezca para que noten cómo se ajustan las ideologías para poder mantener vivo un paradigma de un pronto alegórico. Espero que para otra ocasión usted pueda mirar este gráfico que estamos presentando sobre los reyes de Persia. Va a ser muy importante para entender el decreto de donde parte justamente la cuenta de esas 70 semanas proféticas. Y para que lo pueda comprender, se hace necesario que vaya leyendo completo el libro de Esdras y Nehemías para que podamos tener un análisis un poco más certero. Espero en el Señor pueda crear una disciplina de investigación para que escudriñe todos estos tiempos. Tal vez es de esos que no les gusta leer mucho, por eso la intención de mostrar estos videos para ahorrarle algún tiempo o para crearles un pensamiento. No hay detrás de los videos ningún planteamiento religioso. No queremos hacer ofertas de ningún tipo de grupo denominacional, sino que están colocados para que usted pueda tener un encuentro con las citas bíblicas que tal vez muchos no han podido conectar, y de esta manera pueda comprender o reafirmar sus propios planteamientos. Cristo Jesús, el Señor y Dios Todopoderoso, sentado en trono al lado del Dios y Padre, nos siga guardando en su infinito amor y en la unción de su santo y glorioso Espíritu.